Hola, muy buenas noches. Sea usted bienvenido a su programa A la Medida. Estamos listos para poderle acompañar en el análisis de los temas destacados, que hoy sin duda alguno el seguimiento a la tragedia con los migrantes en San Antonio, Texas, es uno de los que estaremos abordando junto a Julio Talamonte, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Gracias, Andy. Me da mucho gusto saludarte como todas las noches y me da mucho gusto a usted agradecerle el favor de su sintonía. Así es, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí y vamos a empezar a buscar culpables, ¿no? Y culpables de muchos tipos. Vamos a hablar acerca también de la quinta ola del COVID-19, un tema que no puede perderse, así como la aceptación ya por parte de las autoridades oficiales encargadas de salud aquí en Guatemala de las pruebas caseras. Pero, Sandy, no es todo lo que tenemos para esta noche. Por supuesto, porque en el ámbito nacional esos son los grandes temas, pero a nivel internacional también hay mucha información y hemos hablado aquí en las noticias en el mundo, las polémicas son constantes y hoy Andrés Estrada nos tiene un adelanto de lo que se viene en nuestro último bloque. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Andrés, buenas noches, nuestro especialista internacional, ¿eh? Bravo. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy Julio. Así es, mucha información internacional y hay una gran pelea en la OTAN. Bueno, bastante tensión dentro de la OTAN y muchas declaraciones, advertencias del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por el ingreso de 2 nuevos países a la OTAN, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, atacando a la OTAN, pero también solicitándole armas. Es una situación bastante complicada y Sandy y Julio también vamos a hablar sobre la economía de Estados Unidos, que no está en su mejor momento. Así que todo esto le estaremos informando en el programa. Usted siempre atento. Comenzamos. Así es. Conductor del tráiler capturado. Surgen impactantes detalles en torno a la tragedia de migrantes en San Antonio, Texas. Quinta ola de COVID-19. Las cifras sobre el número de casos y el porcentaje de positividad muestran una preocupante situación. Autorizan pruebas caseras COVID-19. Ministerio de Salud emite instrucciones para su uso y los pasos que debe tomar quien obtenga un resultado positivo. Ex Caibil enfrentará juicio, señalado de delitos contra los deberes de humanidad en el caso penal Dos R's. Usan bienes para obtener préstamos. Estadísticas muestran un marcado aumento en esta práctica. Piden mejoras en procesos tributarios. Empresarios señalan la existencia de deficiencias a la hora de tributar durante mesa de diálogo. Las placas, logos y licencia fueron clonadas. El tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas, paralelamente a la vía de ferrocarril que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares. Siguiente, del conductor. El conductor fue identificado como Mero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras 2 presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler. La agencia de ICE en Estados Unidos de seguridad informó que ya se encuentran 3 personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. El chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido. De la movilidad origen-destino del tráiler, el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14:50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera, y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. Posteriormente fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas. Se investiga el origen de la movilidad del vehículo, que hipotéticamente estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande en los Estados Unidos, estado de Texas. El punto de inspección de CBP en el Encinal, como les informé, capta en las cámaras el tráiler y el chofer, mismo que después fue detenido y que estaba disfrazado de víctima.
Por aparte, el gobierno de México apoyará en el proceso de repatriación de los cuerpos de los connacionales. El gobierno de Guatemala también ha establecido comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Migración en México, y hay comunicación en relación a la pérdida de los nacionales guatemaltecos. Entonces el ministro, el anterior, por favor, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, señaló que su país coadyuvará y seguiremos en comunicación sobre este acontecimiento. Y pidió también al gobierno mexicano que se le apoye en el retorno de los cuerpos fallecidos hacia su país, como se ha hecho en anteriores ocasiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que inmediatamente se le dé esa asistencia humanitaria. Bueno, pues usted ha conocido hoy el rostro, Sandy, de Homero Zamorano. ¿Quién es Homero Zamorano? Precisamente la persona que venía conduciendo este tráiler. Hoy se han conocido muchos datos y son datos que son por demás importantes y que tenemos que ir diciendo, pero a la vez analizando. Número uno, aquí hay una tragedia, pero es una tragedia también dual. ¿Por qué? Porque hablamos el día de ayer también, y hoy hay que ratificarlo, ¿no? Es decir, la tragedia de la muerte de 53 personas, entre ellos 7 ciudadanos guatemaltecos, que eso no había pasado anteriormente, es algo inédito, al menos en número. No que hayan pasado tragedias de este tipo, han habido y muchas, recordemos la de Tamaulipas. Pero hay otra tragedia que es la que tenemos también que analizar. La tragedia es lo que origina esto y se resume en una sola palabra, es la pobreza. Julio, cuando vemos todos los datos que revelan las autoridades, que mira, yo estoy de verdad sorprendida con la investigación tan rápida que han realizado de esta situación y vemos que sí se puede, que ahora como está la atención concentrada en este caso, pues parece que eso hizo presión y pues se permitió realizar una investigación rápida, porque ya en horas de la tarde ya tenían pues el seguimiento de este camión, porque miren, datos curiosos que vamos a mostrar. Uno de ellos es que cuando revisan las placas, verifican entonces que estaba a nombre de una empresa en Estados Unidos y ven que realmente esas placas fueron duplicadas, es decir, simularon, y si te das cuenta, el transporte que tienen las placas originales es muy parecido. Ellos buscaron la manera de duplicar ese transporte y poder entonces sacarle las placas para pues actuar ilícitamente, ¿no? Pero aparte de ello, el seguimiento con el piloto que dentro de los datos que revela la investigación dice que estaba bajo los efectos de metanfetaminas. ¿Cómo iba conduciendo de esta forma? Aparte de ello, es que, bueno, quizá dijo que me ayuden aquí y yo me infiltro como un migrante, pero la investigación fue la que dio entonces con su identidad y lograron la detención. Hay otras 2 personas más también vinculadas. Por cierto, son mexicanos que no tienen papelería, es decir, no son legales en Estados Unidos, vivían juntos, y hay un norteamericano también que está dentro de los detenidos, Julio. Tocaste varios temas que son importantes de empezar a hacer énfasis para el análisis correspondiente. A ver, el CBP, que son los puestos que tiene inmigración estadounidense, ICE, por sus siglas de ellos, de alguna manera nos ha dado un dato que es perturbador. Y lo perturbador es que este camión, que recorre un poco más de 250 kilómetros desde donde parte, cerca de la frontera mexicana con Tamaulipas, hasta aproximadamente cerca de 50 kilómetros de distancia de la ciudad de San Antonio, en Texas. Hombre, aquí pasa por 2 puestos de control y lo que hay que ver es por qué en esos puestos de control no se controló. Es decir, ¿hay corrupción en ese tema por parte de las autoridades en Estados Unidos o es un error? A mí no me cabe duda de lo primero, porque estamos hablando de estructuras transnacionales, en este caso las de la trata de personas, los coyotes, pues, para entendernos mejor, que tienen toda la capacidad operativa, pero de dinero también para comprar voluntades. Por eso Estados Unidos tiene que investigar esto a fondo. Cuando tú decías que hay un ciudadano norteamericano involucrado en esto, volvemos al tema de lo que pasa con las drogas.
Estados Unidos señala a los jefes y capos del narco latinoamericanos, pero lo hay también infiltrados del narco que son jefes de capos del narco norteamericanos y están también en las instituciones de ellos. Lo mismo pasa en el tema de la migración ilegal. Hay funcionarios del gobierno estadounidense que están colaborando con este tipo de estructuras. La línea de tiempo nos habla de que al menos pasaron 4 horas desde el momento en que este camión se estacionó por parte de este señor Homero Zambrano, que como bien tú dices, ahí está en pantalla, venía bajo los efectos de drogas, y esto pasó a las 14:50, hasta las 18 horas con 20 minutos llega la autoridad para abrir ese camión. Ya habían muerto 47 personas. Exactamente. Me parece muy raro. ¿Por qué él no hizo la llamada de auxilio? ¿Por qué él no alertó? ¿Por qué él no buscó la forma de ayudarlos? Sino que fue como, bueno, me infiltro y que nos rescaten. De verdad, no sé qué era lo que estaba pasando, que la droga probablemente le alteró también. No creo que haya podido pues discernir bien lo que estaba sucediendo, pero era consciente de lo que estaban haciendo, sí, Julio. Y imagínate, él pudo incluso haber salvado la vida de otras personas. En este momento son 16 los que están hospitalizados, varios de ellos en situaciones muy críticas. Hay una guatemalteca allí entre ellos. Exactamente, entonces vemos también aquí que pudieron haber sido más, Julio. Claro. Pero otra información que se daba a conocer también que a mí me deja impactada, Julio, es de que se menciona por parte de las autoridades que los migrantes tenían en su cuerpo condimento de bistec para que no olieran. Esta situación. ¿Cómo me explicas eso? Vamos a explicar esta situación. Aquí hay una cosa que queda claro, y es el animus necandi, es decir, la intención de delinquir, sí, para matar a los migrantes. Es decir, este sujeto que estaba cumpliendo órdenes de alguien, hay que determinar quién es ese alguien y el por qué. Obviamente toda la estructura de trata o de coyotes estaban ya decididos, habían tomado esa decisión de matar a estos migrantes. De alguna manera hay que establecer cómo, si previo a o después de que esto sucedió, específicamente los exámenes, tienes tu razón, forenses han detectado que estaban rociados literalmente, bañados específicamente en una especie de condimento para carne. ¿Y esto por qué? Lo querían hacer para supuestamente mitigar el olor de las personas, de los cuerpos en descomposición cuando murieran. O sea, estaban decididos a matar a estos migrantes. Entonces, a que hagamos un alto en el camino, se necesita por parte de Estados Unidos que en territorio de ellos sea declarado un delito federal el coyotaje, que ya lo es, pero con unas penas más fuertes. Y lo mismo tenemos que hacer en nuestros países, porque les digo una vez más a ustedes, señores coyotes, ya lo hemos hecho varias veces aquí en La Medida, delincuentes es lo que son. Así es, Julio, la verdad es que cada elemento que se va descubriendo en esta investigación hace más dura la situación, la tragedia. Vemos que pues existió toda una planificación, no para trasladarlos y que ellos llegaran a Estados Unidos, sino que con otros fines. Pero el punto aquí es que ellos, la estructura criminal, porque no solamente son estas 3 personas, tendrá que investigarse quiénes más están involucrados y poder desarticular también la estructura, tanto en Estados Unidos como en México, porque hemos visto entonces con estas 3 capturas que están muy bien organizadas. Así es, claro que sí. Vamos entonces a través de nuestra producción, hoy comandada por la licenciada Paola Ponce, como todas las noches. Entonces vamos a poner ahí los datos. Muy bien, la investigación identifica al presunto conductor del tráiler, ya lo vio usted, Homero Zambrano, se encuentra bajo custodia en un centro médico luego que se intentara hacer pasar por un sobreviviente de la tragedia. Además, se capturó a otras 2 personas identificadas como Juan Francisco N. y Juan Claudio N. Se encontraron armas en el registro del domicilio del tráiler. Autoridades de México afirman que el vehículo de carga pasó puntos de revisión fronterizos y que era conducido con alteraciones, lo que tú llamas la clonación de placas, que es algo que no pasa por primera vez. Ya ICE está investigando este fenómeno cada vez más recurrente. Se detalla que en los registros del vehículo se encontraban en irregularidad placas, logos, licencias. Funcionarios afirman que estaban, como tú dijiste, Sandy, clonadas. Según los últimos datos disponibles, el total de personas que viajaban dentro del tráiler eran en aquel momento 67, de las cuales 53 murieron. Por las altas temperaturas, ellos murieron sofocados, murieron hacinados, murieron asfixiados. Yo creo que esa es una de las muertes definitivamente más terribles que han de existir.
Entre los fallecidos, 27 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos, 2 salvadoreños. Y pendientes por identificar 3 cuerpos. En cuanto a las 16 personas atendidas en 6 centros hospitalarios, entre ellos 3 son mexicanos, el resto aún se desconoce su nacionalidad, aunque hoy en la tarde, fíjate cómo es esto, cómo fluye la información, El País de España, en este caso el diario y el matutino, estaba dando a conocer que una de estas personas, aún aparentemente no identificadas, una mujer guatemalteca que está en estado grave. ¿Qué es lo que va a pasar con los que no murieron? Lo más probable es que fallezcan o que queden con un daño ya neurológico permanente. La falta de oxígeno. Exactamente. La falta de oxígeno. Esperemos que alguien pueda sobrevivir de verdad, que sí se pueda dar esto. La fe, la esperanza no se debe de perder. En este momento hemos visto también cómo distintas organizaciones religiosas se han unido para orar por estas personas que están luchando por su vida, pero también por quienes se fueron de una forma tan trágica, Julio. Veíamos algunos de los relatos, algunas de las caras de esta tragedia y me impactaba mucho la historia de unos hondureños también, de quien se daba a conocer muy jóvenes. Imagínate, Julio, 2 hermanos, uno de ellos viajaba con su esposa y ellos tenían 25 días de haber salido de Honduras y encuentran la muerte en este recorrido. Así habían otros que tenían entre 20 y 25 días, un mes de que iniciaron su recorrido y que ya estaban a un paso, estaban emocionados, incluso algunos 2 días antes se habían comunicado con sus familiares con la emoción de que ya iban a llegar y lamentablemente solo encontraron la muerte. Así es. Hoy hay una cuestión positiva y esto se lo dejamos a usted para la reflexión del cierre. La tragedia primera e inicial y el luto es por las personas que fallecieron, eso es indiscutible. La segunda tragedia ya se la dijimos, lo que provoca esta migración irregular y causa estas situaciones. Pero hay un viso de esperanza. ¿Por qué? Porque se anunció por parte de Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras que las autoridades de Cancillería van a armar ya directamente lo que es una mesa técnica, una comisión, no sé cómo le vayan a llamar, no solo para investigar este caso y que no quede en la impunidad, sino que para a partir de ahora tratar de tener estrategias específicas de Estado para combatir este terrible mal llamado la trata de personas. Bueno, le dejamos estas conclusiones del tema tan complicado y tan difícil a usted allá en casa y si nos permite, por favor, nosotros acá en A la Medida continuamos con más información. Y es información judicial. Un juez de mayor riesgo resolvió que el ex caibil Alfonso Buluch enfrenta un juicio por delitos de guerra en el caso penal denominado 2Rs. Según la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, el acusado, Alfonso Buluch Vicente, integró las Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala. La pesquisa agregó que Buluch, junto a otros excaibiles, en diciembre de 1982 participaron en la invasión, destrucción de casas y violación a los derechos humanos de adultos y menores de edad en la comunidad 2Rs en Petén. El Ministerio Público lo acusa a usted de aproximadamente el asesinato de 200 personas, dentro de ellos hombres, mujeres, niñas, y refiere, significa una acción masiva, sistemática, generalizada, frecuente y de gran escala, llevada a cabo colectivamente con seriedad considerable y dirigida contra una multiplicidad de... En el juzgado A de mayor riesgo se discutió la investigación final del Ministerio Público, si el recluso podría o no enfrentar un juicio. A criterio de la juzgadora Claudia Domínguez, existen indicios criminales que deben ser diligenciados ante un tribunal de sentencia para discutir si Buluch Vicente es inocente o culpable de los hechos que lo señala la Fiscalía de Derechos Humanos. De esa cuenta se resolvió que el excaibil enfrente un juicio por los delitos contra los deberes de la humanidad en el caso penal 2Rs. La tasa de positividad del COVID-19 ha alcanzado un 23.7%.
Tan solo el pasado martes se registraron 4.342 casos del nuevo coronavirus en el país. Autoridades del Ministerio de Salud indicaron que Guatemala atraviesa una quinta ola de contagios, de la cual se han contemplado 2 escenarios. El primero es que la cantidad de casos alcance hasta los 6.000 y disminuya a finales de julio. El segundo es que esta nueva ola se extienda hasta finales de agosto. Autoridades explicaron que pese a este aumento de casos, los indicadores aún no apuntan a una modificación en las medidas. De momento, por las características que la enfermedad tiene, no vemos impacto sobre ninguno de estos 2 indicadores que son los que deberían de regir los cambios en las medidas. O sea, tenemos un alto número de contagios, tenemos un número de casos activos superior, pero no hay un impacto directo sobre los 2 indicadores más importantes, que es el porcentaje de ocupación y la tasa de mortalidad. Mientras esto no cambie, creo, y por eso de nuevo el llamado a que la población se cuide, que usemos las mascarillas y mantengamos el distanciamiento social. La aparición de nuevos sublinajes de Omicron es una de las causas del aumento de casos. Se trata de las subvariantes BA.4 y BA.5, las cuales podrían ser inmunes ante la vacuna. A esta se añade la presencia de la subvariante BA.2.12.1, la cual es un 25% más contagiosa y que fue detectada semanas atrás en Guatemala. Estas sublinajes, que es además de ser también muy infecciosa, porque sigue siendo Omicron, es de que tiene una alta capacidad de evasión, digamos, a la protección inmunitaria que uno ya ha adquirido por otras infecciones que uno haya tenido antes o por la misma vacunación. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver nosotros una enorme ola a partir de este momento de reinfecciones, digamos, otra vez no uso mal el término enorme ola, pero sí vamos a ver más casos de reinfecciones, puesto que, digamos, estas 2 sublinajes tienen la capacidad de evadir el sistema inmune y una vez uno ya esté vacunado. Con fines de análisis, las autoridades actualizaron el semáforo epidemiológico, en el cual se observa un aumento en los municipios en color rojo. Estamos migrando a todo prácticamente el mapa en naranja y estamos ya con un aumento de más del 100% de casos de municipios en rojo. Migramos al 23 de junio, teníamos 10 municipios en rojo, 203 en naranja, 127 en amarillo. Ya con esta nueva actualización, digamos que preliminar que estamos haciendo del semáforo, estamos hablando de 99 amarillos, 219 naranjas y 22 rojos. Con relación a la ocupación hospitalaria, autoridades indicaron que esta aumentó en un 11% en pacientes moderados y en un 12% en pacientes severos. En los últimos días han sido hospitalizadas 234 personas, de las cuales el 66% no estaban vacunadas. Esto es algo que era definitivamente inevitable, ¿no? El hecho de que la quinta ola de COVID-19 se manifestara, pues si lo hizo en todo el mundo, era lógico, Sandy, que iba a pasar en Guatemala. Ahora, fuera de hablar de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola, que se puede volver un tema que para el guatemalteco ya es hasta cansado, ¿no? Esa fatiga pandémica es una realidad. Cuando hablamos que recién ayer más de 4.300 casos detectados y que se estima que eventualmente pudieran llegar a ser en este momento un poquito más de 6.000 casos, sí tenemos que tener cuidado, porque aquí hay 2 cosas que tenemos que hablar. ¿Seguimos así? Esto va en aumento, va en descenso, se va a detener, lo vamos a controlar, volvemos a medidas restrictivas, mascarilla obligatoria otra vez. ¿Qué es lo que va a pasar? No solo es un número, sino todo lo que esto implica para la sociedad guatemalteca. Daba a conocer la situación del COVID y que se hablaba que todavía no se marcaba una quinta ola, pero que sí había aumento de casos. De hecho, hace pocos días las autoridades de salud daban a conocer que este aumento también puede ser porque ahora exista mayor preocupación de la población en irse a realizar los hisopados, porque a diferencia de en otras ocasiones, eso es cierto, se puede evidenciar que en los lugares de detección, en los laboratorios móviles, hay muchas personas que tienen el interés de saber si están con la enfermedad o no. Entonces, esto también puede dar el aumento de casos en cierta parte. Pero también hablemos que ya se ha dado el descuido por parte de varias personas. Eso es lo principal. Donde
recordemos, ahora está el tema de la mascarilla, nadie dijo que ya no la tenemos que usar. Quedó a discreción de que cada persona sea responsable. Y algunos dicen, es que la solución es nuevamente restringir. Ojo, yo de verdad no sé si esa sería la solución. No lo creo. Quien no quiere usar la mascarilla, Julio, igual, si lo vuelves a poner como antes, de porque no existía o no se aplicaba una multa que te diga, bueno, si no usas la mascarilla te voy a multar. Ahí sí la gente tal vez todavía lo piensa. Pero no, tampoco estaba pasando. Exacto, es que no estaba pasando antes. Pero fíjate que sí, no, estoy de acuerdo. Es decir, no es el tema de poner medidas restrictivas nuevamente, porque el país ya no lo aguanta, no lo tolera. Es decir, es una crisis económica que ya no viene solo del COVID-19. Es una crisis económica que, aunque suena raro, ¿no? Viene y proviene de lejos, ni siquiera de acá. Es por la guerra también, el tema del alza de los combustibles y del alza de todo tipo de precios. Entonces, aquí hay otra cosa también otro factor que está influyendo de manera grande. El hecho de las medidas relajadas en el interior de la República, lo hemos dicho hasta la saciedad. La semana pasada pude estar en la costa sur una vez más. La mascarilla no existe. O sea, pareciera que ya no existe, pero también pareciera que no existe la oportunidad de vacunarse. Es que la gente no tiene responsabilidad personal. Exactamente. Hace ya varios tiempos es que la responsabilidad quedó en cada uno de nosotros realmente. Y es que así tiene que ser, Julio. Por ejemplo, el Estado no puede estar colocándote en una burbuja y mire, le voy a poner esa burbuja para que nada le pase. No, cada quien nos tenemos que cuidar, tenemos que mantener ciertas medidas también, tenemos que vacunarnos y tenemos que no relajarnos, sino que evaluar qué estamos haciendo mal y qué nos puede poner en riesgo. Es correcto, Sandy. Vamos en este momento, por favor, con los datos que es necesario que veamos en este caso. A ver, ayer, martes 28 de junio, se lo vamos a repetir para que usted haga su análisis. 4.342 casos detectados, superando los 4.000 casos diarios por primera vez en este año. Recién el lunes pasado, 27 de junio, 3.800 casos. O sea, vamos en aumento. Hay una positividad de hasta el 23%, lo cual es bastante negativo. Es de hacer notar que ambos días también se superó la barrera del 30% de positividad. Bueno, vaya, tener más de 4.000 casos en un día es más del doble del promedio de casos que se registraban a mediados de este mismo mes de junio, Sandy. Es más, por varias semanas, por no decir meses, no se habían registrado más de 1.000 casos de COVID-19 en un solo día. En otros datos, según los últimos datos disponibles, el Ministerio de Salud estima la existencia, escuche usted esto, por favor, de 32.667 casos activos de COVID-19 a principios de junio. Se reportaban alrededor de 5.000 casos activos. A mediados ya eran 10.000 y hoy por hoy son 32.000. En total, se han registrado más de 905.000 casos de coronavirus en Guatemala. Estamos ya llegando a la barrera del 1.000.000. Vamos a alcanzarla definitivamente en esta quinta ola. Lastimosamente, también hay que decirle que ya son más de 18.500 personas que a consecuencia del COVID-19 o las complicaciones por enfermedades tal vez que ya venía sufriendo la persona más el COVID-19 han fallecido en nuestro país. Lamentable, Julio, la verdad. Nosotros tenemos la oportunidad de seguir en esta batalla, de seguir cuidándonos, pero sobre todo también diciendo sí a la vacunación. Yendo a los centros a poderse vacunar. Ahora va a ser la alternativa también de que en las consultas externas van a estar las vacunas, las dosis contra el COVID-19. Qué buen punto ese, Sandy, porque eso sí es una acción que puede venir a ayudar. Entonces, fuera de que me parece excelente que estén en las consultas externas de todos los hospitales, yo sigo proponiendo algo, pues a nivel de idea, no sé si sea una idea que sea viable o no, o que en todo caso restrinja alguno de tus derechos, que no lo veo así, ¿no? Porque el derecho a la vida es fundamental y dice que el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida. Garantizas el derecho a la vida si de verdad cuando vas a pasar consulta externa a una persona le dices que carnet de vacunación o deme sus datos para ver qué dosis le toca, y si no tiene ninguna, aprovechar ese momento de la consulta externa para colocarle la dosis que corresponda, así sea la primera. Creo que podría ser otra de las situaciones para hacer. Y lo otro, yo creo que tú lo has recalcado en muchísimas ocasiones aquí en A la Medida.
la actividad más grande también de los alcaldes en este tema. Así es, también ellos tienen que ir promoviendo e ir facilitando la manera de que la población pueda tener ese acceso a las vacunas. Estoy de acuerdo. Se hablaba, hay comunidades que están muy retiradas y que cuesta también el hecho que puedan ser vacunados. Bueno, ¿de qué forma también se les puede ayudar con el transporte o pueden llegarse a las comunidades? Pero sabemos que hay en algunos puntos donde todavía se rehúsan a ser vacunados y contra eso sí está muy complicada la situación, la verdad. Es un llamado a la conciencia, es un llamado a preocuparse por su salud, no es por la salud de su vecino, de su amigo, es por su salud, para que ustedes puedan de esta forma pues incentivar a otras personas a que también se puedan vacunar. El hecho de que no me vacuno porque la vacuna da reacción y muy fuerte, no hombre, si les da la enfermedad va a ser peor, así que tienen que cuidarse. Ese es el llamado que desde A la Medida les hacemos para que de esta forma pues evitemos más muertes y evitemos casos complicados en el hospital por el COVID-19. Concluimos este tema, vamos ahora contigo, Julio, con otras noticias. Muy bien. Sandy, es correcto, y es que ahora vamos a pasar a hablar de una realidad tangible que se está dando en Guatemala, ¿no? Porque en porcentaje de empresarios que han empleado precisamente las garantías mobiliarias para poder garantizar un préstamo ha aumentado sensible y considerablemente durante este año, ¿no? Y sobre todo en este mes de mayo. Escuche usted lo siguiente, el 77% es el aumento que se ha dado con relación al mes anterior de abril, y esto lo indican precisamente las autoridades del registro de garantías mobiliarias del Ministerio de Economía. Así que por favor, este indicador tan importante, aquí lo tiene en A la Medida. De enero a mayo se contabilizaron 18.030 actos registrales y de esa cifra, 8.348 son constituciones de garantías mobiliarias que representan la consolidación de un préstamo a una persona individual o jurídica en el caso de pequeñas o medianas empresas, colocando como garantía una casa, terreno o vehículo, entre otros. Vamos en crecimiento, así es, esa es la idea. Recordemos que la garantía mobiliaria es una herramienta que usted utiliza para garantizar sus obligaciones crediticias, ¿verdad? Y hoy día se está dando a conocer que tenemos vehículos, tenemos mobiliario de equipo, inventarios, cualquier activo que usted considere como mobiliario. Por aparte, las inscripciones de cancelaciones de garantías mobiliarias sumaron en 5 meses 2.489. Estas se orientan a la cancelación de una deuda que dio origen a la inscripción. Y en otra información, las autoridades dieron a conocer los procesos y proyectos de licitación para la construcción del puente Belice II, que servirá para mejorar la movilidad en la ruta al Atlántico. El director de Caminos dio a conocer cuál será el diseño de construcción del puente Belice II y las aproximaciones que este tendrá. Además, se informó que el proyecto de supervisión y licitación de la construcción del puente estarán disponibles en agosto próximo. En lo que concierne a la licitación de diseño y construcción del puente Belice II, el evento ya está publicado desde el 24 de junio de 2022, esperando recibir ofertas el 4 de agosto. Básicamente, las condiciones de participación para el diseño y construcción del puente Belice que puedan ser personas individuales y jurídicas, nacionales o extranjeras, legalmente inscritas en el registro mercantil general. Deberán tener la constancia de registro general de adquisiciones de Estado, tener 3 especialidades específicas: carreteras pavimentadas, puentes y asesoría y estudios de diseño. Por aparte, el alcalde capitalino se refirió a cómo este proyecto ayudará a desfogar el tránsito en el centro histórico, además de mejorar la movilidad en las zonas 17, 18, 24 y Ruta al Atlántico. Es una infraestructura estratégica para el desarrollo del país, no solo de la ciudad, y especialmente desde la ciudad capital lo que estamos viendo es una ampliación de todo lo que es el ingreso por una de las rutas nacionales más importantes a la ciudad de Guatemala. Una ruta nacional que es una ruta habilitadora para todo lo que tiene que ver con el comercio, con los servicios, con la industria,
De hecho, es la ruta que interconecta con el puerto del Atlántico y con todo el corredor hacia el nororiente del país. Se espera que el proyecto de construcción del puente bimodal pueda finalizar en un lapso de 24 meses después de que se realice la contratación de la empresa que realice la mejor oferta para el proyecto y que cumpla con todos los requisitos establecidos. Serán pruebas de antígeno y servirán únicamente como referencia. El Departamento de Regulación de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha aprobado la venta libre de pruebas rápidas de antígeno nasales en farmacias. Autoridades aclararon que estas pruebas no serán válidas para trámites y que de obtener un resultado negativo, este deberá ser confirmado a través de una prueba realizada en un centro de salud. La persona que las utiliza tiene que apegarse a las indicaciones del inserto para usarlas adecuadamente. Sin embargo, el resultado es presuntivo, entonces no es un resultado oficial que les vaya a servir para un trámite migratorio o para un trámite pues en alguna constancia laboral. Eso va a depender de los protocolos que se manejen en cada empresa. El listado de pruebas autorizadas para su venta libre será publicado en el portal www.medicamentos.mespas.gov.gt. Además, se podrá verificar el aval de las autoridades en el etiquetado. Su uso yo creo que muy extensivamente les puedo explicar que realmente tiene las limitaciones de una prueba de antígeno y realmente las recomendaciones son que se utilicen en los casos cuando una persona tenga los síntomas y crea que está infectada. Creo que ese es uno de los primeros casos. El segundo, muy importante, yo creo que también es cuando yo sospecho que ha sido contacto, digamos, de alguien que estuvo positivo. En ese caso habría que esperar al menos unos 5 días después del contacto para hacerse la prueba. A ver, televidentes y Sandy, para que entendamos tal vez en su justa dimensión este tema. Esto es, parando un poquito el tema de la prueba del COVID-19, como la prueba o el test casero de embarazo. Es decir, da cierta certeza, da cierta orientación de si la mujer está o no embarazada, pero la certeza total se obtiene a través del examen de sangre. Esto es exactamente lo mismo, son pruebas rápidas de antígeno nasal, es decir, un mini hisopado, pero que no van a tener, o sea, van a ser solamente una orientación. Si hay una duda, hay que realizarse la prueba PCR y por sobre todo, para que esto nos quede claro, por favor, no van a tener validez para ningún trámite, para entrada, salida de países, para cualquier otra situación, no, solo es una orientación. Incluso por temas laborales, ¿no? Que tú te realices y ya lo presentes, no. Para eso tiene que estar el certificado que se hace por medio de la prueba donde se avala la situación, si está positivo o negativo de la enfermedad. ¿Qué te parece si de una vez entramos con los datos, Julio? Sí, me parece muy bien, Sandy, para que podamos entonces recalcar los aspectos más importantes de esta prueba. Son pruebas rápidas de antígeno nasal que serán distribuidas en establecimientos farmacéuticos autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Las autoridades de salud piden que si se obtiene un resultado negativo con este tipo de pruebas caseras, pero existen síntomas, se acuda a los servicios de hisopado del Ministerio de Salud o en todo caso a un laboratorio privado. Esto se solicita para tener una prueba confirmatoria, ya que el resultado de una prueba casera, aunque puede ser correcto, no decimos que no va a ser válido para cualquier trámite, eso tiene que quedar claro. Enfatizamos, una prueba casera no será tomada como una prueba confirmatoria. En otros datos, Andy, las autoridades destacan la importancia de apegarse a los instructivos de cada prueba casera, en este caso, para que pueda ser efectiva. Es que ahí es donde puede fallar, ¿no? El error humano. Si el resultado es positivo, se debe buscar atención médica inmediata, ya que el tratamiento contra el COVID-19 debe ser recetado por un médico profesional. La aprobación de las pruebas caseras se toma para promover el autocuidado y el resguardo de las personas que eventualmente tienen duda o no si están contagiadas. Importante hacer notar que las farmacias o distribuidoras no podrán realizar la prueba diagnóstica en el establecimiento ni emitir una constancia con los resultados. Creo que más claro,
pues no se puede decir. Ese es uno de los puntos que usted debe saber. También sabemos que el Ministerio de Salud va a ser el que, porque obviamente su competencia, va a estar regulando esta situación. Es decir, se va a socializar la información sobre los lugares donde pueden adquirirse. ¿Por qué es importante saber esto? Porque también tener el control, se supone que el Ministerio de Salud está diciendo, bueno, aquí las pruebas son certeras, las pruebas están cumpliendo con los parámetros también para que las puedan vender, y no usted porque en la esquina tienen un puesto de ventas de pruebas. Para hacer negocio, ¿no? Exactamente. Lucro. Porque sabemos, no sabemos realmente qué control existe y si las pruebas son certeras o no, porque aquí se puede venir incluso el negocio negro, ¿no? Así es, y esto es lo que hay que evitar. Entonces yo creo que como una conclusión, y para ir correlacionando el tema anterior, ¿no? De la quinta ola, Sandy, ahora está permitido las pruebas caseras, pero 3 van a ser factores de éxito, entre otros muchos. Número 1, el cuidado personal, que equivale al distanciamiento social, al lavado constante o desinfección de manos y por supuesto al uso de la mascarilla, que siempre es recomendable. El otro es la vacunación, definitivamente, pero también la posibilidad ahora de tener pruebas que de orden casero nos pueden dar una orientación, digamos que más rápida, más pronta y más cómoda, pero que deberá ser confirmada. Pues hay que hacerlo. Así que ahí lo tiene usted, por favor. Tiene la información sobre estas pruebas caseras en A la Medida. Solo recuerde algo, son solo una orientación, mas no tienen la validez para ningún trámite que sea oficial o que sea legal para cualquiera de los que exista. Vamos a continuar, si usted no lo permite, por favor, aquí en A la Medida con más información. Por favor, Sandy. Así es, vamos a hablar acerca de lo que evidenciaron algunos empresarios sobre las deficiencias a la hora de tributar. Y dentro de estas vieron la complejidad que existe en el uso de herramientas fiscales y los tiempos de respuesta, entre otros, que fueron expuestos y les presentamos a continuación. La queja más grande que tiene el contribuyente es que siente engorroso el pagar impuestos. Siente problema en llenar el formulario, siente problema en tener que acudir al banco y luego meterse a Declaraguate y buscar el formulario entre los... Ese tipo de cosas hay que irlos corrigiendo. La tecnología que está implementando SAT se está volviendo un estándar de punta, y si esta administración de la SAT está concentrándose en informática, buscar simplificar el que el contribuyente pague va a redundar en beneficio fiscal. Al respecto, autoridades tributarias dieron a conocer que darán seguimiento a los requerimientos de contribuyentes y empresarios. El licenciado Alfredo Skinner-Clay se refería a la facilitación. Nosotros tenemos ya departamentos que están modernizando esa facilitación. Pronto vamos a dar a conocer nuevas noticias de facilitación en comercio. Pero también diría que tenemos que mejorar el servicio en aduanas, sobre aduanas terrestres. Ahí se necesita una inversión bastante grande en la infraestructura, tanto tal vez de carreteras y infraestructura de SAT, para mejorar la rapidez en que podemos despachar el comercio terrestre. Estamos con un plan que estamos también pronto a revelar de una facilitación del comercio marítimo. Ya estamos en el aéreo, va a ser un plan integral de unas nuevas facilitaciones. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Inició la cumbre de la OTAN en Madrid, España, y como era de esperarse, uno de los primeros discursos fue el del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano se mostró decepcionado de que la OTAN no permitiera la incorporación de su país a la alianza. En declaraciones otorgadas por videollamada, Zelensky pidió más armas y advirtió que si los mandatarios reunidos no le dan a Ucrania la ayuda necesaria para derrotar a Rusia, Zelensky dijo, y lo cito, a ustedes mismos les tocará enfrentar una guerra demorada con Rusia.